Hoy viajamos al Egipto de inicios del siglo V después de Cristo. Alejandría es la ciudad cosmopolita por excelencia. Importante enclave comercial, sitio de obligado paso para mercaderes, marinos y demás personas que del viaje hacen su profesión. El mundo clásico sobrevive en la ciudad fundada por Alejandro Magno. Su majestuosa ágora, el centro neurálgico de la urbe, acoge reuniones ciudadanas donde de todo se habla. Desde los rutinarios asuntos administrativos hasta encendidos debates filosóficos y astrofísicos. Una calurosa estival noche del año 370, viene al mundo una criatura. El célebre Teón es el padre, un nacimiento muy esperado. Llevaba años deseando que su esposa quedase encinta, y parece ser que los dioses le han bendecido con una niña que aún, y su corta edad, muestra una inteligencia y viveza fuera de lo normal. Teón es un reputado matemático y astrónomo que se ha ganado a pulso su fama de erudito durante años de arduo y metódico trabajo. Sus comentarios a la óptica y elementos de Euclides le han granjeado un reconocimiento unánime por parte de la comunidad científica, hecho que le abrió las puertas a un cargo de máximo honor y reputación, ni más ni menos que director y conservador del Museión, los restos que aún sobreviven de la mítica Biblioteca de Alejandría. En realidad, Teón hubiese preferido un varón. Ya es mayor y duda de la posibilidad de volver a procrear. Sí, transmitirá todos sus conocimientos y sabiduría a su querida niña. La llamará Hipatia, que significa literalmente la más grande. Ella será la heredera del ancestral legado familiar. Iluminará las mentes de sus coetáneos y de las generaciones posteriores, como el eterno faro de Alejandría alumbra los barcos provenientes de todo el mundo para que no se pierdan y encallen. Aquí comienza la leyenda de Hipatia de Alejandría. Nuestra protagonista nació en un periodo incierto y repleto de acontecimientos vitales para el devenir de toda la civilización mediterránea. Alejandría formaba parte del vasto Imperio Romano. Aunque aún no era efectiva la partición total que se formalizó en el año 395, ya se atisbaba una cierta división entre sus dos grandes mitades, Occidente y Oriente. La ciudad fundada por Alejandro Magno, sin duda, era la más próspera, rica y cultural de cuantas urbes se hallaban en Oriente. Pero en el 330 después de Cristo, bajo las ruinas del antiguo Bizancio, Constantino reconstruyó un proyecto de gran ciudad que llevaría el nombre de Nueva Roma, la capital administrativa del incipiente Imperio Romano de Oriente. Irremediablemente, el nuevo emplazamiento fue popularmente conocido por el nombre de Constantinopla, en honor de su fundador. De esta manera, Alejandría ya no detentaba el monopolio comercial y sociológico de antaño. Constantinopla ahora era la gran urbe que regía los designios de millones de ciudadanos romanos residentes en su parte más oriental. En cuanto a lo religioso, las aguas también andaban revueltas. El cristianismo, fe duramente perseguida décadas atrás, consiguió sobreponerse y ser convertida en la religión oficial del imperio tras el edicto de Tesalónica del año 380. Aún y este importante triunfo cristiano, los obispos niceanos continuaban luchando con denuedo contra lo que ellos consideraban desviaciones heréticas dentro de la Iglesia.
Disputas que se resolvieron en el primer concilio de Constantinopla en el año 381, cuando Hipatia contaba con tan solo 11 años de edad. En este exitoso cónclave, se acordó condenar cualquier práctica cristiana que se desviase del credo nicénico, que lo consideraban como la única corriente moral verdadera dentro de la Iglesia de Cristo. De esta manera, quedaron relegadas algunas creencias como el arrianismo, el macedonianismo o el apolinarismo, entre muchas otras. Pero uno de los más importantes cánones resultantes de este concilio es el tercero, que fija una certera división espiritual entre Occidente y Oriente, un hecho que ha pervivido hasta nuestros días con la Iglesia ortodoxa y la Iglesia de Roma. Estas son las palabras exactas que emanaron del acuerdo. El obispo de Constantinopla, sin embargo, tendrá la prerrogativa de honor después del obispo de Roma, porque Constantinopla es Nueva Roma. Los emperadores Constantino y Teodosio paulatinamente fueron cediendo ante las ambiciones de los obispos, hasta relegar prácticamente a la nada el culto de los antiguos dioses olímpicos, que tanta gloria habían dado a Roma. Los grandes templos construidos a las divinidades hijas de Júpiter estaban cerrados por orden imperial, incluso con amenaza de pena capital a todo aquel ciudadano que rezara o rindiera culto a cualquiera de las pretéritas deidades. Este era el contexto de la Alejandría donde la joven Hipatia comenzó a desarrollar su insigne carrera científica y filosófica. Teón, su eminente padre, se aseguró que su avispada hija recibiera una exquisita educación que cultivara todas las áreas del conocimiento humano. Además de formación matemática, oratoria, astronomía y música, Hipatia recibió instrucción filosófica a cargo de los más insignes tutores representantes de la escuela neoplatónica de Plotino. Alejandría era un auténtico crisol multicultural, la ciudad puente entre los conocimientos y sabiduría del mundo oriental y occidental. A toda esta ancestral fusión de ideas y estudios se le ha otorgado el nombre de Escuela Alejandrina, una concatenación fruto del trabajo de grandes pensadores, científicos y literatos, que desde tiempos ptolemaicos situaron la ciudad fundada por Alejandro Magno en la vanguardia intelectual y cultural del mundo mediterráneo. Hipatia, a muy corta edad, se le permitía asistir a los simposios organizados por su padre Teón. Las más notables figuras intelectuales de la época se sorprendían ante la agudeza de ingenio y perspicacia de nuestra protagonista, que a muy corta edad ya era capaz de resolver complejos problemas matemáticos. Con el paso de los años, Hipatia creció y floreció en una muchacha de extrema hermosura, una de las nobles alejandrinas por la que todos suspiraban. Pero ni Teón ni la misma Hipatia estaban por la labor de buscar un futuro esposo, ni mucho menos. Algunos de los pocos textos que recogen hechos de la vida de Hipatia relatan que se mantuvo virgen hasta su último día. Y es que la joven filósofa y matemática apenas tenía tiempo para pensar en pretendientes. Pasaba días enteros estudiando, teorizando o leyendo cualquier papiro o códice que cayera en sus manos. Aunque antaño la gran biblioteca de Alejandría se había considerado como el mayor centro del saber mediterráneo, lo cierto es que a finales del siglo IV apenas quedaban vestigios de su afamado esplendor. Algunas fuentes apuntan a que antes del incendio, durante el sitio de Julio César, la biblioteca de Alejandría podía haber albergado hasta 700.000 libros, una cifra que otros historiadores rebajan notablemente, restando un cero a esta cantidad. En los tiempos de Hipatia,
el gran centro del saber alejandrino era el Serapeo, un gran complejo cultural construido en honor de los dioses Osiris y Apis, los equivalentes egipcios de Zeus y Hades. Dicen los cronistas que el Serapeo era el templo del saber en Alejandría, un lugar de enseñanza y aprendizaje que contaba con una extensa y poblada biblioteca. Es en este lugar donde las mentes brillantes de la época impartían la docencia sobre todo tipo de disciplinas: matemáticas, oratoria, filosofía, astronomía, medicina y anatomía, entre muchas otras ramas del saber. Pero la sabiduría molestaba sobremanera a los corruptos líderes cristianos de la época. En el año 388, el Imperio Romano había aprobado un decreto donde textualmente se prohibía debatir sobre religión en cualquier ámbito. Los fanáticos seguidores se mostraban cada vez más soberbios. Ellos eran los portadores de la única religión verdadera. Todo aquel que osara enfrentarse al poder de Cristo pagaría cara su afrenta. Una muchedumbre de exacerbados cristianos sembraba el terror por las calles de Alejandría, sin que las tropas imperiales movieran un dedo. Eran los consentidos de Teodosio y Valentiniano II, los emperadores de Oriente y Occidente. Teófilo fue elegido patriarca de Alejandría en el año 385. Sin duda, este es uno de los personajes más siniestros de la época de Hipatia, un fanático fundamentalista que perseguía a todo aquel pagano o cristiano desviado de la auténtica fe. El Serapeo, el epicentro cultural y filosófico de Alejandría, en el año 391 fue asaltado por una turba de extremistas cristianos que arrasaron el edificio sin dejar piedra sobre piedra. Y lo peor de todo no fue la destrucción del centro en sí, sino la quema y pérdida de libros, instrumentos medicinales y científicos, mapas, observatorios. Todo fue quemado y asolado bajo el nombre de la Iglesia de Jesucristo. El cristianismo se imponía a base de fuerza en la otrora capital mediterránea del saber y el conocimiento. Alejandría se tornaba en un lugar peligroso para todas aquellas personas que pusieran en duda la fe única. Hipatia, a sus 21 años, asistió desolada y compungida ante la destrucción del Serapeo. Pero nuestra protagonista era una mujer fuerte, de tenaces convicciones. A ella no la vencerían, no. Diversas fuentes señalan que alrededor del año 400, Hipatia se convirtió en la líder de los neoplatónicos alejandrinos, creando una escuela que incluso llevaba su nombre. Muchos aristócratas provenientes de diversas partes del imperio asistían a las clases particulares de la gran Hipatia de Alejandría. Sus discípulos veneraban a la maestra. Muchos la consideraban incluso como una digna sucesora de Platón. Uno de sus más aventajados alumnos fue Sinesio de Cirene, un muchacho proveniente de una influyente familia cirenaica, región donde actualmente se ubica Siria. Este discípulo posteriormente fue designado como obispo de la ciudad tolemaida. Sinesio fue un aplicado filósofo y pensador, además de gran admirador de Hipatia. Gracias a una considerable colección epistolar, podemos hoy en día conocer datos fundamentales sobre la biografía de la gran filósofa y matemática. Sócrates de Constantinopla, un historiador coetáneo de Hipatia, nos dejó también una perfecta descripción de ella. Estas son sus palabras.
había una mujer en Alejandría llamada Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales logros en literatura y ciencia que superó con creces a todos los filósofos de su propio tiempo. Seguidora de la escuela de Platón y Plotino, explicó los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían desde lejos para recibir clases. Debido al dominio de sí misma y la facilidad de los modales que había adquirido como consecuencia del cultivo de su mente, no pocas veces aparecía en público en presencia de los magistrados. Tampoco se avergonzaba de ir a una asamblea de hombres, porque todos los hombres la admiraban más por su extraordinaria dignidad y virtud. Aun y la expansión del radicalismo cristiano, parece ser que el obispo Teófilo en cierta medida toleraba la escuela de Hipatia. Y es que nuestra protagonista era ferviente seguidora de la escuela neoplatonista, sí, pero de la rama plotina, que era mejor vista por los jerarcas eclesiásticos en detrimento de las enseñanzas jámblicas, consideradas totalmente paganas. Es por este motivo que la escuela de Hipatia gozó de una cierta permisividad por parte del obispado alejandrino. La filósofa, además, se cuidaba de no inmiscuirse públicamente en los asuntos que confrontaban a cristianos y paganos. Pero la buena sintonía de Hipatia con las autoridades religiosas se vio truncada un 17 de octubre de 412, fecha en la que falleció el obispo Teófilo. Las calles de Alejandría, después de una relativa paz social, volvieron a los enfrentamientos entre los partidarios de los diferentes candidatos a ocupar la importante y prestigiosa vacante episcopal. Finalmente fue Cirilo el que se hizo con el puesto, aún y la firme oposición de Orestes, alumno de Hipatia y prefecto imperial, que elevó una queja hacia el emperador Teodosio II a causa de la supuesta usurpación de Cirilo. El nuevo obispo continuó la línea de su predecesor, pero de una manera más autoritaria y radical. Las tensas relaciones entre los episcopados de Alejandría y Constantinopla se recrudecieron. Ninguno de los máximos dirigentes cristianos estaba dispuesto a ceder un ápice de poder. Cirilo intensificó las persecuciones a paganos, judíos y herejes. Reprimió con mano dura toda disidencia cristiana que no hubiera acatado los mandatos del Concilio de Constantinopla. Los novacianos y mesalianos fueron duramente purgados y expulsados de Alejandría, misma suerte que corrieron los judíos, que en el 414 se vieron forzados a exiliarse, tras una serie de motines y escarceos que acabaron con el saqueo de la principal sinagoga. 100 o 200.000 hijos de Abraham marcharon de una Alejandría cada vez más oscura y radicalizada. Orestes, el prefecto imperial, se opuso a tamaña tropelía. No se podía consentir que el obispado se entrometiera de tal manera en el gobierno de la ciudad. La máxima autoridad civil y militar elevó una queja al emperador ante los graves acontecimientos que estaban sucediendo en su prefectura. La respuesta del obispo fue contundente. 500 monjes que vivían en el desierto de Nitria llegaron a Alejandría. Estos anacoretas, parabolanos se hacían llamar, sembraron el caos y la destrucción en la ciudad, llegando incluso a herir de una pedrada al prefecto Orestes, que no consintió tal desacato a la autoridad y mandó torturar y ejecutar al autor de la agresión. Los ánimos estaban muy encendidos por las calles de Alejandría. Ya no era seguro ni incluso pasear a plena luz de día con escolta. Por los mentideros de la gran ciudad
corría un rumor que aseguraba que las malas relaciones de Cirilo y Orestes se debían a Hipatia, la gran pagana de Alejandría, esa que a través de sus lecciones había hechizado y embrujado al prefecto imperial. En plena Cuaresma, Hipatia salió de su residencia en Litera, a modo de matrona romana y con una fuerte escolta. Pero una turba enfurecida la reconoció. Ahí estaba la causante de todos los males de Alejandría, la gran pagana. Una muchedumbre se abalanzó sobre la escolta de nuestra protagonista, que poco pudo hacer por defender la vida de su ama. Hipatia fue arrastrada hasta el templo Cesario, el magnífico edificio erigido por Augusto tras su victoria contra Marco Antonio, un lugar sagrado abandonado y prácticamente en ruinas. Los fanáticos exacerbados cometieron los peores actos pensables contra la gran filósofa y astrónoma, una de las mentes más brillantes y preclaras del mundo antiguo. Auténtica mártir de la ciencia y el libre pensamiento, Hipatia de Alejandría falleció tan solo a los 45 años de edad, ajusticiada de tan infausta manera por una muchedumbre ciega de ira, rabia e ignorancia. Hoy en día existen apasionados debates entre historiadores que intentan dilucidar quién realmente estuvo detrás del homicidio de Hipatia. Algunos ven la poderosa mano del obispo Cirilo, otros creen que fue una anónima turba. El crimen de la maestra neoplatónica conmocionó a la ciudad de Alejandría, aún y las quejas elevadas del prefecto Orestes, alumno de Hipatia. Las condenas imperiales se pueden tachar de cínicas. Los 500 parabolanos de Cirilo fueron expulsados de Alejandría, pero al cabo de 2 años fueron perdonados e incluso se permitió que su cifra se aumentase en 100 fanáticos más. El obispo Cirilo, a su muerte, fue declarado santo y aún hoy en día es considerado uno de los doctores de la Iglesia, gracias a su extensa obra doctrinal. Hipatia legó para la posteridad multitud de comentarios y correcciones sobre obras canónicas de sus predecesores, en campos tan diversos como la filosofía, astronomía o matemáticas. Desgraciadamente, ninguno de estos documentos ha llegado hasta nuestros días. Toda su supuesta obra la conocemos gracias a algunas fuentes como el mismo Sinesio de Cirene, Esiquio de Alejandría o Damascio. Lo que sí ha llegado hasta nuestros tiempos es el ejemplo de una mujer inteligente y brillante. Una mente privilegiada que supo y pudo sobreponerse a la misógina sociedad de su época, ocupando mismo espacio y lugar que cualquier hombre en la Alejandría de principios del siglo V. Esta es la historia y legado de Hipatia de Alejandría, una de las últimas personalidades que brillaron con luz propia durante el declive del Imperio Romano. Una figura que siempre ha lugar a reivindicar y que merecidamente se ha ganado un puesto relevante en la historia universal.